educativas y Agenda 2030, este webinar llamado Retorno a clases presenciales en zonas urbanas, experiencias y desafíos nacionales e internacionales. Está organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y contamos con la participación de ponentes de más alto nivel a nivel nacional e internacional. Tenemos con nosotros a José Carlos Vera, sociólogo y exdirector de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación. Tenemos a Ana Cebollero, doctoranda en Educación por la Universidad de Zaragoza y quien actualmente se encuentra realizando una pasantía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tenemos a Severo Sucapuca, jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL San Román en Juliaca. Y tenemos a Peggy Monzón, quien es pedagoga de los colegios Fe y Alegría y es parte del equipo que ha estado trabajando para el retorno de los colegios a nivel nacional. La dinámica del día de hoy consiste en dos rondas de participación de nuestros ponentes. Harán una introducción a la temática durante 10 minutos cada uno de ellos y posteriormente tendremos una segunda ronda donde nos brindarán sus principales ideas sobre cuáles son las mejores experiencias y los desafíos que han ido existiendo y que existen hoy en día para el retorno a clases. Hoy además, como sabrán muchos de ustedes, es un día clave también para todo el tema del retorno a clases en el Perú, porque se acaba de modificar la resolución ministerial 121 del 2021 y se han creado un conjunto de modificaciones mediante la resolución ministerial 458-2021 que van estableciendo el pronto retorno seguro de los servicios educativos habilitados. Todo esto introduce al panorama actual ya un conjunto de factores que van a contribuir a que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes puedan retornar a clases durante el próximo año, que, como recordemos, el presidente Pedro Castillo ya ha garantizado prácticamente el retorno del 100% de las instituciones educativas durante el próximo año. Entonces, escuchemos ahora acá a nuestros expertos en esta temática. Tienen a su disposición, nuestros espectadores que nos sigan por Zoom, tienen una opción de preguntas y respuestas que va a permitir a nuestros ponentes responderlas tanto en video como a través del propio chat y disponemos también del chat para que puedan exponer el resto de ideas. Quienes nos escuchan a través de las redes sociales también pueden dejar los comentarios en la página del Observatorio de la Educación Peruana o de la Cátedra y les estaremos leyendo. Muy bien. Bienvenidos una vez más, muchas gracias y le damos el pase para iniciar el webinar a José Carlos Vera. Adelante, José Carlos. Muy bien, muchísimas gracias, Ander. Un gusto poder compartir este espacio. Voy a agradecer en principio a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la invitación, al Observatorio por la Educación y a nuestras colegas que me acompañan en la mesa, a Ana, un gusto, a Peggy, a Severo, un gusto poder compartir con ustedes esta mesa. Voy a avanzar y, si me permiten, compartir brevemente unas láminas de apoyo para este primer momento introductorio, ¿no? Con 10 minutos. Voy avanzando y me avisas, Ander. Tú has señalado, además hemos tenido que ajustar un poco la presentación porque ayer salió la modificación de la norma, entonces nos permitirá también conversar de ella, ¿no? Lo primero que yo quería plantear para dar un poco también de contexto es, y no me voy a detener aquí o empezar por los impactos o la gravedad que la pandemia ha significado para nuestros estudiantes en términos de aprendizajes, de impacto socioemocional, de competitividad, en fin, muchísimos impactos que están siendo ya evaluados, medidos, siendo conscientes de ello y siendo conscientes de la urgencia de apostar por el retorno. Yo quisiera dar un contexto de cómo se ha venido dando el enfoque del proceso de retorno desde el rol que además me tocó tener en la Dirección de Gestión Descentralizada del Minedu y de diferentes gestiones que apostaron por ello. Entonces, lo primero que quería plantear aquí es que hemos tenido un enfoque de retorno efectivamente multisectorial,
con participación de rectorías nacionales. Todos los protocolos que se han aprobado han tenido siempre una opinión del MINSA, del MINEDU como rector y de otros sectores, ¿no? En colaboración con el MIDIS, con transportes, en fin. Entonces, una primera cosa, un enfoque multisectorial. Hemos aprendido de las experiencias. Recordemos que ya en octubre y en diciembre, entre octubre y diciembre del 2020, 830 instituciones rurales pudieron retornar sin casos de contagio y cumpliendo protocolos. Eso sirvió para diseñar el proceso de retorno 2021, que se ha dado desde un enfoque de rectoría habilitadora, ¿no? Y de gobernanza territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Educación establece los marcos y metas nacionales, pero no ha impuesto decisiones de retorno. Esas decisiones se han descentralizado en el marco del proceso de descentralización que tenemos, en el marco de las competencias de los gobiernos regionales, y han sido las propias comunidades las que han venido tomando las decisiones de retorno en función a una habilitación nacional. Entonces, estos dos conceptos, rectoría habilitadora y gobernanza territorial, han sido claves en la lógica del enfoque de retorno. También desde la rectoría se han transferido recursos a las instituciones educativas y a la SUGEL para generar condiciones de bioseguridad, ¿no? Ahí están algunas cifras que se transfirieron para adquirir kits de higiene por la vía de mantenimiento, ¿no? Severo aquí conoce bastante bien ese procedimiento. Para kits de higiene, 37 millones, para implementación de lavamanos portátiles, también una suma, y también para la adquisición de mascarillas y protectores. Es decir, somos plenamente conscientes de las brechas enormes de infraestructura educativa en nuestro país. Esto no va a resolver el problema, pero por lo menos garantizar condiciones mínimas de prevención frente a la pandemia. Se ha hecho un esfuerzo enorme para transferir recursos y se han venido ejecutando, ¿no? Y como decía, las decisiones políticas descentralizadas y de gestión se han dado a nivel territorial, local y sobre todo, hay que decirlo, a nivel comunitario. Entonces, con estos elementos se diseñó un proceso de retorno con las características de seguro, flexible, gradual y voluntario, con enfoque territorial, y ahí tenemos las normas que se aprobaron para ello, ¿no? La 121, la 199, que incorpora algunas excepcionalidades, la 273, que se aprueba este año, donde por primera vez se habilitan las escuelas urbanas, ¿no? Esto es un hito, la RM 273, donde se habilita por primera vez la posibilidad de retorno en escuelas urbanas, y además se da la posibilidad de que aquellas que no estén habilitadas, recordemos ahí, las escuelas habilitadas son las que se encuentran en distritos de bajo riesgo epidemiológico, ¿no? Aquellas que no estén habilitadas pueden acogerse a una excepcionalidad y sustentar ante la UGEL que cumplen las condiciones para el retorno. Entonces, la 273 es clave para ver temas de retorno en urbano. Y también la RBM 211, donde se aprobaron lineamientos, tanto de Aprendo en Casa, Aprendo en la Escuela y Aprendo en Comunidad. Y yo quisiera poner este tema de Aprendo en Comunidad como una oportunidad y un desafío importante en este proceso de retorno. Comentarles también que en función de este marco normativo y por pandemia se desplegaron una serie de iniciativas, estrategias, innovaciones desde territorio, precisamente para hacerle frente a la pandemia, ¿no? Ampliar cobertura de Aprendo en Casa, articular con distintos actores de la comunidad para brindar servicio educativo. Ahí hay algunos ejemplos de experiencias exitosas: jinetes comunitarios en Ucayali, al son del Manguaré en Loreto, la articulación con los tambos del programa País del MIDIS, por ejemplo, y también algunas experiencias urbanas, ¿no? Las anteriores son rurales, pero, por ejemplo, los puntos de encuentro en Lima Metropolitana son una experiencia exitosa de articulación territorial que ha permitido aprender mucho de estas experiencias, ¿no? Entonces, ahí les dejo también el link si quieren conocer más de estas experiencias. Desde el Minedu sacamos 2 catálogos, Gestión que hace Escuela, el 2020 y el 2021, donde pueden revisar estas distintas experiencias. En función a estas experiencias es que el Minedu aprueba estos lineamientos de Aprendo en Comunidad, ¿no? Y yo quisiera plantear algunos elementos comunes y claves de lo que ha significado Aprendo en Comunidad como un proceso de aprendizaje también para ámbitos urbanos.
Lo primero es este tema del territorio como espacio educador y de bienestar, ¿no? Y los esfuerzos que ha significado romper los límites entre escuela y comunidad, ¿no? Teniendo espacio público, ¿no? Como un espacio integrador, ¿no? Eso creo que ha sido clave. En la segunda ronda me voy a detener un poco más en este punto. Lo segundo, que también es clave para ámbitos urbanos, es el liderazgo y participación de los gobiernos locales. Sabemos que tienen un rol en educación y con la pandemia se ha fortalecido este liderazgo de las autoridades locales con autoridades comunitarias y dependiendo de distintos contextos territoriales, ya sea rurales o urbanos, con pertinencia cultural, ha permitido que participen las familias, estudiantes y comunidad educativa en estos espacios. También el uso común y aprovechamiento de recursos de todo tipo, ¿no? Humanos, institucionales, físicos, tecnológicos, que generalmente están dispersos en el territorio o están fragmentados o están sectorizados. ¿Qué quiero decir? No, el centro de salud es del MINSA, el colegio es de educación, el tambo es del MIS y por lo tanto no podemos integrarlos por un bien común que genere bienestar. Aprendo en comunidad y estas experiencias han empezado a romper esas barreras sectoriales y a utilizar y aprovechar recursos de territorio con un objetivo común. Entonces esto es clave también. La pertinencia, ¿no? La contextualización, la adaptación de estrategias nacionales, como Aprendo en Casa, acompañamiento pedagógico, a cada realidad territorial. Eso, y construidas además desde la voz y la experiencia de los propios actores. Eso creo que es clave y el uso, aunque aún limitado, de información territorial, ¿no? Nominalizada, que ha permitido que las UGELes, que las instituciones educativas hagan un seguimiento, identificación, prevención y recuperación de estudiantes del servicio educativo. Y con esta me voy a quedar en este primer bloque, algunas cosas claves de la estrategia más urbana en Lima metropolitana, ¿no? Que se llamó Puntos de Encuentro y que lideró la ADREL junto a la SUGEL de Lima. Ha sido una estrategia que se montó, vamos a llamarlo así, sobre la base de 175 redes educativas en Lima metropolitana y sobre la base de un tejido social comunitario ya existente, ¿no? Conocemos todas las redes educativas, en Lima Metropolitana tenemos 175 con directores, coordinadores de red que ya habían sido activadas para, por ejemplo, casos como Fenómeno del Niño u otros desafíos y que se han activado también en pandemia para los puntos de encuentro. Liderazgo de directivos de instituciones educativas para informar y sensibilizar a la comunidad educativa, convencer a los padres y madres de familia de que es seguro retornar, eso ha sido clave. El compromiso de aporte de las municipalidades, ya lo señalé hace un momento, si bien es cierto ha sido heterogéneo, se han comprometido disponiendo locales, facilitando conectividad, adquiriendo equipos, liderando procesos. El compromiso de aporte de las ollas comunes ha sido clave en Lima Metropolitana, con este eslogan Cocinando por la Educación, ¿no? Tiene que ver con este tejido social comunitario y existente que se ha activado nuevamente para la pandemia y que ha tenido también un aporte importante para el retorno en ámbitos urbanos. Y esta figura que ha sido también clave en ámbitos rurales y que en ámbitos urbanos es fundamental, esta figura del gestor o promotor voluntario que se ha comprometido, que ha en muchos casos generando riesgos para ellos, ha estado en primera línea usando espacios públicos comunales y dando su tiempo y capacidad para hacer esta intermediación entre la escuela, la comunidad, los estudiantes y las familias. Esa figura creo que ha sido clave. Entonces, en función de estos elementos de contexto y algunos puntos que considero han sido claves de tanto la estrategia a nivel nacional como de manera más específica en ámbitos urbanos, yo quería terminar este primer bloque para luego de las distintas intervenciones poder plantear ya algunos desafíos o perspectivas del retorno y comentar un poco también la nueva normativa que ha salido el día de ayer. Creo que voy justo con los 10 minutos, me pasó un poquito, pero muchas gracias, Ander, y atento a seguir conversando. Muchas gracias, José Carlos. Si has clavado el tiempo, perfecto. Muchísimas gracias. Tampoco pasa nada. Que pasesnos un poquito, no hay problema. Muchas gracias, José Carlos, por esta magnífica introducción sobre lo que ha significado el retorno a clases desde los diferentes sectores del Estado
y también cómo la propia sociedad civil ha estado apoyando en diferentes niveles, tanto de redes como de, por ejemplo, los gestores o las ollas comunes, cómo organizan todo un trabajo articulado para contribuir a la mejora de la situación educativa de nuestros estudiantes, ¿no? Tanto niños, niñas, como nuestros adolescentes. Pasamos ahora a escuchar a Ana. Ana nos va a contar un poquito de la situación, cómo se ha estado dando también en España y bueno, nos va a dar también algunas luces de los procesos que están sucediendo en otros países, ¿no? Muchas gracias, Ana. Adelante. Estás con el micro apagado, ya. Buenas tardes a todos, saludo a los ponentes y por supuesto agradezco a la universidad y para ser un poquito ágil voy a compartir pantalla. Efectivamente en esta primera parte yo me quería centrar en cómo ha sido nuestra vuelta en España, nuestra vuelta a las clases, que ya llevamos un año de regreso. Y en esse sentido, pues simplemente quería destacar que en nuestro caso la vuelta fue ha habido como dos fases, ¿no? Una fase sin población vacunada, volvimos que todavía no había vacuna, y luego una segunda fase en este nuevo curso donde la población ya está vacunada y eso ha cambiado un poquito y quería comentar alguna cosa porque puede arrojar diálogo a los ponentes. Por un lado, cuando fue el confinamiento duro, que fueron esos primeros meses de gran desconcierto, ¿no? y de que no sabíamos cómo actuar, pues yo creo que como fue una realidad global, pues efectivamente todo el mundo estuvo muy sobrepasado. Ahí fue cuando salieron a la luz todas las lagunas desde las, ¿no? competencias digitales, tanto del alumnado como del profesorado. He puesto aquí un mail de una jefa de estudios de un centro de secundaria al mes de haber comenzado el confinamiento, donde yo creo que deja muy gráfico cuál era la situación, ¿no? Donde pues explica esto, donde se ve que los niños están en las redes sociales pero no saben realmente, son analfabetos digitales y cómo la situación era muy grave en cuanto a que los niños podían estar cerca de su familia y era muy el costo de tenerlos haciendo lo mínimo fue muy brutal. Bien. Pues una vez que la respuesta inmediata por parte del profesorado fue ese envío masivo de documentos y ya pasar enseguida a organizar las clases online e incluso tener sesiones con los padres para explicar las tareas, eso generó muchísimo agobio porque se envió un envío masivo de documentos y muchas horas de trabajo por parte del profesorado. Y se encontraron las zonas urbanas como con tres grandes situaciones. Por un lado, familias que no tenían ni ordenadores ni conexión y se funcionaba a través del WhatsApp del móvil de los padres. Los centros repartieron sus tablets, los que tenían en los centros. Otro gran bloque que fueron las familias con conexión, pero que no había ordenadores porque todo el mundo estaba en casa teletrabajando y entonces hubo que hacer horarios de clases muy diversificadas, y familias con conexión y con ordenadores que prácticamente fue parecido a las presenciales pero online. Bien, eso generó pues que hubo muchas iniciativas para el seguimiento del alumnado, porque al principio fue novedoso, pero enseguida el tema fue hacia menos participación en la enseñanza y en el aprendizaje, y entonces pues realmente fue un momento de la creatividad y de apañárselas de muchas maneras para poder seguir las clases. De hecho, aquí he puesto pues, ¿no? el ánimo de un centro educativo a las familias de vengan. Bien, por parte del gobierno en esa fase pues, se hizo
como dos grandes ajustes inmediatos, ¿no? Uno que fue intentar posibilitar los recursos tecnológicos y por otro lado, como estábamos a final de curso, pues dar la estrategia de que la repetición de entrada no iba a ser no se iba a utilizar sino en el caso extremo. Fue un momento realmente, yo creo que el mundo entero aplaudió, ¿no?, a los docentes. Y respecto a esa situación, os he puesto aquí algunos datos que fueron los que se hizo, un estudio que se hizo a nivel estatal para poder decidir cómo iba a ser la vuelta al curso siguiente. Y entonces, claro, la realidad de España es un poco distinta en cuanto a población urbana y rural. Me refiero solo a la rural, que es la mayoría. O sea, aquí os he puesto algunos datos porque creo que por cómo, ¿no?, en Perú se contabiliza. Pero bueno, en cuanto a cuál fue la situación, fue que aunque los docentes tenían acceso a Internet y muchas horas de trabajo y dificultades para poder atender la familia y el trabajo, no se veían ni competentes, ni en metodología ni en evaluación, y la mayoría fueron autodidactas para poder acometer la situación y les faltaba tanto materiales como recursos para acometerlo. Y por otro lado, más del 30% del alumnado no pudo seguir la educación a distancia. Sin embargo, las familias sí que estuvieron en contacto con los centros docentes, pero más de la mitad tenían dificultades para ayudar en las tareas escolares de sus hijos. Con lo cual, este dato resultó bastante importante. Y sin embargo, los docentes sí que se sentían apoyados por las familias. Quiero decir que yo creo que fue la conexión familiar centro educativo fue bastante buena. Muchos de los docentes veían cosas positivas que habían salido de esa fase y algunas cosas negativas en cuanto al agobio que había supuesto y lo que les había costado la enseñanza a distancia, pero pensaban que habían respondido mínimamente a lo que necesitaba el alumnado. Aquí os he puesto simplemente que se les preguntó también al alumnado si creían que habían aprendido y veis, la mayoría, más de la mitad, pensaba que había aprendido bastante menos que si hubieran ido a clase y que se habían dado cuenta, por ejemplo, que necesitaban organizarse, ¿no?, que era una de las cosas que habían aprendido durante la pandemia. Voy a poner solamente los datos más relevantes por si después en la segunda parte, si acaso vuelvo a alguno. Las familias decían que los docentes habían estado muy preocupados y estaban de acuerdo con todo lo que habían hecho los docentes en ese sentido, y como conclusiones a todo este estudio se llegó a que efectivamente, igual que en Perú, cuanto antes se volviera a clase mucho mejor, ¿no?, porque todo el mundo era mejor de lo esperado, pero todo el mundo veía que no se podía mantener en el tiempo. Entonces, la vuelta a la escolaridad, que fue en septiembre, o sea, ¿no?, pasó el verano y ya volvimos. El objetivo fue compensar las carencias del aprendizaje, pero con mucho miedo, porque los docentes efectivamente nadie estaba vacunado y había muchas ganas, pero mucho miedo, tanto los docentes como las familias. ¿Qué medidas se tomaron en concreto? Pues aparte de las universales, ¿no?, la mascarilla, la ventilación y los geles, se propuso una ratio menor en las aulas con una distancia de 1,5 metros. Grupos burbujas donde las clases, incluso los sitios de los alumnos eran fijos y también en el recreo era una zona fija, donde el horario de entrada, de salida y de itinerario dentro del centro era distinto para cada curso y en muchos casos las actividades eran al aire libre. Volvió prácticamente el 100% del alumnado. También hubo otra medida que fue muy favorable, que fue que se cambió el horario y en lugar de ser partido fue un horario continuado, de manera que posibilitaba que no hubiera estar en distintos ambientes y estar uno único. Y en secundaria, sin embargo, se optó por otra medida y es que acudían días alternos a algunos de los cursos.
Eso duró un trimestre porque se vio que, por un lado, la gente no se contagiaba en los centros educativos con estas medidas y, por otro lado, no permitía el buen seguimiento del alumnado. Y enseguida, a los 3 meses, el 100% de secundaria estuvo en las aulas. A pesar de que dentro de las aulas, y aunque se dispusieron espacios para que de desdobles de clases y se contrató por ello más profesorado, no se cumplía el 1,5 en muchos casos no se cumplía el 1,5 de distancia, pero se procuraba que fuera la mayor distancia posible en el resto del centro. Por otro lado, hubo otras medidas que, si acaso por agilizar un poco, explico así más rápidamente. Otras medidas de apoyo educativo, sobre todo plataformas educativas que cada zona o cada comunidad en España organizó un poquito la suya. En este caso pongo aquí la visión en la región en que estoy yo, que es Aragón, donde bueno, pues había un repositorio de cursos, tutoriales, formación para los docentes. Estaba todo centralizado en la misma plataforma y eso facilitó esa falta de competencia del docente para acometer lo que tenía que acometer. Los grandes perjudicados fueron el alumnado con necesidades educativas especiales, que luego podemos hablar de esto si es el caso. Y por otro lado, cada centro tuvo que hacer un plan de contingencia específico con todos estos detalles y todas estas medidas, de manera que toda la comunidad educativa sabía cómo tenía que acometer. Esto iba unido al plan voy a pasar un poquito, al plan de sanitario, donde aquí educación y sanidad, realmente la coordinación fue clave, y era muy, muy específico que había que hacer cuando un niño se contagiaba dentro del centro escolar, fuera del centro escolar, había un síntoma o simplemente había sospecha o que era un contacto estrecho, que no lo era. O sea, era tan especificado que eso permitió un rastreo muy bueno para que en cuanto había una mínima sospecha se podía acometer y aislar. Bien, supuso un gran desgaste físico y emocional porque hubo muchos continuamente cambios de protocolos sanitarios que requerían cambios en los centros educativos de organización, pero estas son el resultado de estas medidas. Solamente se infectó en los centros educativos el 0,27% y aulas en cuarentena, porque había un niño que se había infectado, el 13% de los centros a nivel nacional. Con lo cual la conclusión era bastante clara, ¿no? Que la apertura de los centros no había aumentado la incidencia, sino que la infección se producía en las reuniones familiares, que en ese momento eran hasta 8 personas, hasta que... Bien. Bueno, luego vuelvo y comento algunas experiencias de los docentes respecto a todas estas medidas, que es lo que a ellos les parecieron que fue exitoso, ¿no? Igual me puedo quedar aquí y así podemos dar... Muchísimas gracias, Ana. Me resulta muy interesante precisamente esto último que has presentado, ¿no? Cómo, a pesar de que se volvió a hablar, un buen plan de gestión de lo que ocurría con los casos y los contagios ayudó precisamente a prevenir y el hecho de que los estudiantes estaban motivados para el retorno y además han tenido un comportamiento disciplinado y ejemplar, ¿no? Es algo que nos deja claro, ¿no? O sea, el retorno se logra no solamente con disposiciones que haya por parte del gobierno, sino con un trabajo de todas las personas involucradas, incluyendo a estudiantes y docentes y todo el personal también administrativo, directivo, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. Entonces, pasamos ahora con Severo para que nos cuente un poco todo el proceso también, cómo lo están viviendo en la UGEL San Román, en Juliaca. Muchas gracias, Severo. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la invitación y también a Ander y todos los demás panelistas. Realmente este espacio nos permite pues informar, también reflexionar y tomar algunas decisiones, ¿no? Para la mejora de aprendizajes y la gestión escolar. Juliaca es una provincia que está ubicada en el departamento de Puno, una ciudad cosmopolita que tiene 90.000 estudiantes, ¿no?
Voy a hacer algunas presentaciones para que tengamos algunas referencias de Juliaca. Se comparte, ¿verdad? Sí, Severo, se ve perfectamente. Gracias. Bien, retorno a clases en zonas urbanas, experiencias y desafíos nacionales e internacionales. Tenemos ahí la demanda educativa que se tiene a nivel de la UGEL San Román. Tenemos más de 90.000 estudiantes entre instituciones educativas públicas y privadas, ¿no? Y como tenemos bastante demanda educativa, para nosotros también es una experiencia interesante de cómo podemos nosotros llevar adelante la gestión educativa. En el año 2020, como se ha iniciado la pandemia, a nivel de la UGEL San Román, observamos que de un total tenemos 6.731 estudiantes que realmente tuvieron dificultades en poder conectarse, ¿no? Que significa el 10.23% de estudiantes. Y seguramente la situación de estas brechas de conectividad ha conllevado a la pérdida de aprendizajes. Ahora, los motivos por los que los estudiantes se desconectan es básicamente por tema de conectividad, por situaciones económicas, por situaciones también de salud y algunos también por situación pedagógica. Esto hemos ido abordando nosotros. Severo, perdona que te interrumpa, pero no estamos viendo la presentación avanzar, estamos viendo el PowerPoint directo. Quizás creo que estás compartiendo el PowerPoint y no la presentación. Así es. Ya, es que lo que vemos es el propio software donde se escribe y no la presentación que vemos que entendemos que estás avanzando. Ya, ahora está bien. No, estamos igual. Creo que tienes que dejar de compartir y volver a darle ahí a compartir pantalla. Ya, sí, igual. Sí, igual. Si no, quizás lo que puedes hacer es compartirlo directamente desde acá donde estás ahora, esta ventanita. Vamos a volver a entrar. Bueno, creo que hay alguna dificultad, pero sin embargo, podemos avanzar. No sé si eso está bien. Sí, adelante, Severo, está bien, continúa. Muchas gracias. Ya. Decía de que la demanda educativa a nivel de la UGEL San Román tenemos más de 90.563 estudiantes. Y también estuve indicando de que tenemos algunas brechas ¿no? de conectividad fundamentalmente, que ha conllevado a la pérdida de aprendizajes. También el aspecto socioemocional ha sido también muy afectado, sobre todo en la población de los estudiantes, también a los padres de familia. Hemos ido también nosotros siguiendo todo lo que es la Estrategia Nacional Aprende en Casa. Básicamente, como esta es una zona más urbana que rural, bueno, a través de la web, por televisión y otros medios han ido siguiendo toda la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Más de 90.000 estudiantes que tenemos a nivel de la UGEL San Román. Bueno, estos son los puntos que vamos a ir abordando. Nosotros, cuál es el contexto actual sobre el proceso de retorno.
avances del proceso de retorno 2021, cómo se ha venido desarrollando el proceso de retorno 2021 y cuáles son los recursos disponibles, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el retorno actual sobre el retorno ¿no? a clases. Vemos nosotros un contexto no regional, América Latina y el Caribe. Vemos ahí Perú con 6.3% de porcentaje de estudiantes que ya ¿no? han ido retornando a la semipresencialidad o a la presencialidad. Realmente es un avance gradual, ¿no? Que estamos nosotros teniendo a nivel nacional. Y también a nivel de la vacunación se tiene como 84% a nivel nacional. Y vacunación de estudiantes, también ahí están 48.65%. De los padres también pues han priorizado la vacunación, ¿no? En el Perú de igual manera de 12 a 17%, como es un tema que es conocido a nivel nacional. Ahora la opinión pública dice de 7 de cada 10 padres de familia, que es el 69% a nivel nacional, está dispuesto a enviar a sus hijos de vuelta a clases presenciales, ¿no? Tenemos también un 90% de ciudadanos que perciben que el gobierno quizás no falta una atención a educación, ¿no? Que quizás esté atendiendo a otros sectores, ¿no? De 8 de cada 10 entrevistados, ¿no? De estudios superiores, que es el 77%, están dispuestos a retornar a clases, siempre que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos algunos datos, 2 de cada 5 ciudadanos cree que el gobierno también pues no ha hecho lo suficiente para reactivar el sector de educación. Ahora tenemos ahí también pronunciamiento de Defensoría del Pueblo. Ahora que ha salido la nueva norma, es el momento para volver a las aulas, dice, ¿no? Durante el año 2022 el regreso a las clases presenciales o semipresenciales debe ser obligatorio desde el mes de marzo. Creo que se está trabajando en esa dirección, ¿no? También vemos en algunos aspectos en más del 20 meses con escuelas cerradas. Se está afectando gravemente, fundamentalmente, a los procesos de aprendizaje y también la parte socioemocional, como se había indicado también, ¿no? Bueno, haremos referencia a lo que es el avance del proceso de retorno a clases 2021 en la región Puno a nivel de la provincia de San Román. Tenemos a nivel nacional, hay 111.559 servicios educativos a nivel nacional. Ahí tenemos 94.639 instituciones habilitadas. Retornaron 14.313. Ahora, con respecto a lo que es avance de vacunación, también hemos visto de que estamos en un 86.26%. En zonas rurales es 82.96%. Zonas urbanas 87.55%. Es una fuente que se ha recogido, ¿no? A 10 de noviembre. El avance de vacunación al 12 de noviembre. ¿No? Fuente Ministerio de Salud. Ahora, el avance de retorno a la presencialidad por regiones, ¿no? Ahí tenemos la región Puno, tenemos 205 servicios educativos o instituciones educativas, ¿no? 6.797 estudiantes y 634 docentes retornaron a clases semipresenciales y presenciales. Ahora, en cuanto se refiere al avance de vacunación del personal por regiones, tenemos ahí Puno, estamos en un 73%, y también tenemos vacunación a nivel de la UGEL San Román, estamos en 71%, ¿no? Estas son las cifras que se ha ido. Ahora quiero ir también refiriéndome a lo que proporciona estos datos el SARES, este sistema de seguimiento alerta para el retorno seguro. A nivel de la región Puno tenemos 5.407 instituciones habilitadas, ¿no? De los cuales ya se tiene un buen avance. De igual manera también instituciones educativas ¿no? aptas, ahí estamos en un 7.4% de manera progresiva. Ahora a nivel de la UGEL San Román
vemos ahí 843 instituciones educativas o servicios educativos que están habilitadas, y de los cuales también tenemos ahí docentes 5.205, estudiantes 87.791 estudiantes, ¿no?, que están habilitadas, de los cuales tenemos nosotros ya, aquí está la cifra, 37 instituciones educativas que retornaron a la semipresencialidad, ¿no?, de los 843 servicios educativos, ¿no? En avance de vacunación a nivel de la UGEL San Román tenemos 71.3%, en zonas rurales 71.1%, en zonas urbanas 71.3%, ¿no? Entonces ya en la siguiente parte haremos cómo se ha venido, ¿no?, avanzando o desarrollando este proceso, algunas experiencias que vamos a ir nosotros también mostrando, porque quizás sea, ¿no?, Juliaca o la provincia de San Román, una de las provincias que tiene mayor demanda educativa, pero sin embargo también hemos ido avanzando nosotros en este proceso de retorno a clases, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad que se tiene? Sobre todo en este sistema que es SARES, ¿no?, que todavía no lo manejan muy bien los directores, pero sin embargo, por situaciones de necesidad, ya están trabajando las instituciones educativas, los directores, los docentes, pero sin embargo todavía falta formalizar. Y en ese proceso estamos nosotros, ¿no? Y en la segunda parte vamos a ir nosotros contando algunas experiencias muy interesantes de cómo hemos venido superando todos estos aspectos de retorno a la semipresencialidad o a la presencialidad de acuerdo al marco normativo establecido a nivel del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Severo, por todos estos importantes datos que nos has dado, tanto a nivel nacional como concretamente de la provincia de San Román, ¿no? Y también me parece importante el ver cómo muchos de ellos ya están prácticamente habilitados y hay que optimizar un poquito las condiciones para que sean considerados aptos, ¿no? Muchas gracias. Posteriormente sigues profundizando entonces un poquito en todos estos elementos. Le damos pase ahora a Peggy para que nos cuente también cómo ha sido todo este proceso desde los colegios Fe y Alegría. Muchas gracias, Peggy. Adelante. Muchas gracias, Ander. Muchas gracias al Observatorio de la Educación Peruana, a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la invitación a Fe y Alegría para compartir cómo está este proceso de retorno a la presencialidad, de retorno a las aulas en las instituciones educativas Fe y Alegría. Voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Me avisan si se ve bien? ¿Se ve bien la pantalla, por favor? Sí, Peggy, se ve bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahí está, bueno, esta primera lámina, nos encontramos aquí compartiendo la mesa junto con José Carlos, con Ana y con Severo en este webinar para conversar un poco acerca de este retorno a las clases en las zonas urbanas, ¿no? Esta primera lámina o segunda lámina que les quiero presentar, bueno, es ya cuestiones que todos conocemos, pero que nos parecía importante poder decir por qué es importante, por qué es imprescindible que ya retornemos a las clases, mucho más aún en las zonas urbanas, ¿no? Entonces recordemos que la pandemia y todo este aislamiento está afectando muchísimo todo lo que es la salud socioemocional de nuestros estudiantes, y no solamente hablamos de niños, de adolescentes, sino también en nuestro caso de jóvenes y de adultos, ¿no? Porque atendemos todas las modalidades. Es necesario recordar que en este proceso de socialización la escuela cumple un rol fundamental, ¿no? Y nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y jóvenes en estas experiencias que luego les voy a compartir un poquito de retorno a clases, cómo se alegran y se muestran muy satisfechos con el hecho de reencontrarse con sus amigos, amigas, maestros, maestras, ¿no? Entonces, cómo la escuela a través de diversas actividades que pueda desarrollar, lúdicas, también cognitivas, de socialización, es un ambiente en el cual ayuda a construir esta identidad personal y colectiva
tan necesaria en las personas, ¿no? Asimismo, también mencionar que todo este proceso, toda esta situación de pandemia ha hecho que no haya cierta continuidad en la educación de nuestros estudiantes. Si bien se ha tenido la estrategia Aprendo en Casa desde el ministerio, también sabemos de todas las limitaciones que esto ha significado, ¿no? Entonces nos ha planteado un currículum recortado, priorizando ciertas competencias, pero que a su vez no ha sido posible tampoco realizarlas durante todo este tiempo, porque los tiempos de encuentro con los niños, niñas, adolescentes, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, ha sido bastante limitados, reducidos, ¿no? Asimismo, también nuestros colegios no han sido la excepción, pero hemos tenido estudiantes que han abandonado en algunos casos los estudios o que han tenido una participación bastante intermitente, ¿no? Cosa que ahí nuestros maestros han jugado un rol fundamental para poder hacer este acompañamiento e ir a buscar a los niños, a los adolescentes a sus propias casas para que los puedan ayudar, acompañar en este proceso de reinserción y que vuelvan a las clases, ¿no? Asimismo, tenemos estudiantes que van logrando aprendizajes, pero en diferentes niveles, ¿no? Por las distintas condiciones que están limitando este acceso a las clases, ya sea, por ejemplo, por falta de conectividad, lo cual ha revelado pues las brechas existentes, no solamente en las zonas urbanas y rurales, sino dentro de las mismas zonas urbanas. Nosotros, dentro de algunas encuestas que hemos levantado, si bien más o menos cerca del 90% de nuestros estudiantes tiene acceso a algún nivel de conectividad, básicamente esta conectividad es a través de un teléfono celular. Y es un teléfono celular para toda una familia. Y a veces en la familia hay 2, 3 hermanos. Entonces, ¿cómo a través de un solo aparatito, cómo todos ellos pueden lograr acceder a sus clases? Entonces, todas estas limitaciones han hecho que los aprendizajes no sean de manera equitativa para todos los estudiantes, ¿no? Y por otro lado, si bien las familias durante todo este tiempo han hecho realmente un trabajo arduo, han sido denodados los esfuerzos de las familias por acompañar especialmente a los más pequeños en este proceso, también reconocemos de que ellos son familias que tienen ciertas limitaciones para poder orientar estos procesos de aprendizaje, ¿no? de los hijos y también de todo lo que significa el manejo de la tecnología, ¿no? Pero frente a todas estas dificultades, son los maestros y las maestras, en nuestros casos de los colegios Fe y Alegría, quienes han tenido que dar respuesta y prontamente a toda esta situación que a todos nos sorprendió. Desde el hecho a que ellos mismos se han tenido que capacitar y preparar para el manejo de estas herramientas virtuales y tecnológicas, a las cuales muchos no teníamos mayor manejo o acercamiento. Entonces nuestros maestros se han tenido que preparar para poder utilizar todas estas herramientas digitales, estas herramientas virtuales y aplicarlas en sus encuentros con los estudiantes. En la siguiente lámina quiero comentarles un poquito ya acerca del retorno de algunos de nuestros colegios ya a la presencialidad, ¿no? Comentarles que dentro de Fe y Alegría son aproximadamente 86,000 estudiantes que albergamos en todas nuestras instituciones educativas, en las 3 modalidades, tanto en educación básica, en zonas urbanas, zonas rurales, pero también atendemos a CEBAS, a Centros de Educación Básica Alternativa, así como también CETPROS e Institutos de Educación Superior Tecnológico. Entonces, en total tenemos 86,000 estudiantes, ¿no? En 21 regiones del país. De toda esta cantidad de estudiantes, más o menos el 22% de nuestras escuelas está realizando algún nivel de actividades presenciales, es decir, dentro de las aulas o dentro de los ambientes de las instituciones educativas, ¿no? Muchos de ellos han iniciado esporádicamente el año pasado, otros
en abril, y durante el año se han ido también incorporando a este tipo de trabajo más instituciones educativas. Pero también cabe señalar que principalmente han sido de las zonas rurales, no tanto de las zonas urbanas, ¿no? De todo este número de escuelas que ya están realizando algunas actividades presenciales, la mayoría son de zonas rurales, de nuestras redes de educación rural que tenemos también, ¿no? Bueno, entonces, dentro de este 22% de las escuelas, pues están realizando diversas actividades y con algunos grupos focalizados, ¿no? Como por ejemplo, están realizando actividades lúdicas, ¿no? Al aire libre, en los patios de las instituciones educativas, actividades también de arte, actividades de trabajo de las habilidades socioemocionales que ayuden a la socialización, al reencuentro entre los estudiantes, a poder comprender cómo va a ser esta nueva convivencia que hay que ir construyendo entre todos, actividades también dentro del área de educación física. En otros colegios también han empezado ya con algunos talleres productivos con los que cuentan nuestras instituciones educativas, ¿no? Entonces, son actividades que se van desarrollando en algunas de nuestras instituciones. En otros casos también se están realizando actividades, pero del tipo de acompañamiento y retroalimentación a estudiantes que, por ejemplo, no tienen acceso a conectividad, ¿no? Estudiantes con cero conectividad, ¿no? O que tienen de manera muy esporádica o muy, muy, muy limitada. Entonces, en este caso, son los maestros, las maestras, quienes han ido casa por casa a ubicar a los estudiantes, a invitarlos y a conformar pequeños grupos de estudio dentro de los colegios para poder atender y acompañar en este proceso de logro de los aprendizajes, ¿no? En este mismo sentido, también se están dando programas de nivelación, y principalmente aquí se han priorizado algunos grados, ¿no? Dentro de nuestras escuelas, como por ejemplo inicial de 5 años, o en primaria se están priorizando grupos de primer grado, de segundo grado, de sexto grado, y en la secundaria principalmente de quinto de secundaria. Entonces, con estos grupos se están conformando pequeños grupos de estudio, ¿no? Con más o menos una periodicidad de 2 o 3 veces por semana, 2 horas cada vez, ¿no? En horarios escalonados, de tal manera que se pueda atender a estos grupos. Y además se está priorizando también algunas competencias, ¿no? Por ejemplo, aquellas que están mucho más vinculadas hacia las matemáticas, hacia las comunicaciones y también hacia las ciencias, ¿no? En otros casos, durante este año, también varios de los colegios han ido incorporando cada vez a más estudiantes de manera escalonada, ¿no? Por ejemplo, empezaron con los niños de inicial, luego al siguiente mes incorporaron a niños de primaria y así posteriormente a otros estudiantes de secundaria. Entonces, cada colegio realmente ha visto sus propias estrategias según también el contexto y las condiciones locales, en los cuales ellos van teniendo esta experiencia de ir incorporando cada vez más a los estudiantes a esta etapa de la presencialidad, ¿no? Asimismo, también mencionar que en este proceso de reencuentro con los niños, con los estudiantes, se están dando algunas experiencias bastante enriquecedoras también, ¿no? En este nuevo convivir, en este nuevo aprender a convivir, nos contaban, por ejemplo, la experiencia de que son los niños quienes están ahora planteando cuáles van a ser estas nuevas normas, estos nuevos acuerdos de convivencia en las cuales todos nos tenemos que cuidar, ¿no? Y nos decían, por ejemplo, si antes el hecho de festejar algún triunfo era dándonos abrazos, ahora los mismos niños, con el cuidado del caso, han dicho no, ahora no nos podemos abrazar, pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, dar saltitos. Entonces, ¿cómo este ejemplo que les traigo, vemos de que sí es posible poder retornar
a clases de manera segura, sabiendo y teniendo con todos los cuidados del caso, pero además confiando muchísimo en que son los mismos estudiantes quienes van a proponer estos nuevos acuerdos de autorregulación en los cuales va a hacer que esta convivencia y que este retorno a clases sea de manera segura, ¿no? Entonces, yo por el momento, Ander, quisiera quedarme aquí para que en el segundo tiempo, en la segunda rueda, podamos pasar ya a plantear algunos desafíos que no solamente desde la Oficina Nacional de Fe y Alegría, sino en conversación con todos nuestros colegios, hemos ido identificando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Peggy, por tu exposición y por todas las ideas que has ido poniendo, ¿no? y todos los datos que nos has brindado también sobre el retorno que se ha dado en los colegios Fe y Alegría y las situaciones que se han ido propiciando. Muchísimas gracias. Empezamos ahora, entonces, nuestra segunda ronda. Volvemos a empezar con José Carlos y ahora ya lo que vamos a ir es brindando un conjunto de ideas de todo lo que hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, José Carlos. Gracias. Gracias, Ander. Yo voy a ir comentando efectivamente, apoyándome aquí. Esto era lo que había quedado hace un momento. Ya no me detengo aquí porque Severo ya planteó algunos puntos sobre el reporte. La última cifra que tenemos es 17.387 efectivamente servicios educativos que han retornado, ¿no? Y Puno efectivamente tiene 6.550, perdón, que han retornado, tiene 205, él ya nos explicó algunos temas, veía también en los comentarios que consultaban cuál es la razón o esta brecha efectivamente entre los habilitados y los que han retornado, ¿no? Si vemos a nivel nacional tenemos 93.000 servicios educativos habilitados y solo 17.400 casi que han retornado. ¿Por qué esa brecha, ¿no? Y como vemos aquí también, el 93% del retorno son rurales, ¿no? Y solo el 7% son urbanas. Entonces, hay todavía muy poco porcentaje a nivel nacional de escuelas urbanas, ¿no? Ya nos comentaba él algunos temas sobre el SARES, ¿no? Y efectivamente yo creo que el SARES, que es este sistema y los distintos requisitos o procedimientos que se han establecido para registrar en el SARES para poder declarar una institución educativa apta para el retorno, han sido en algunos casos un cuello de botella, una barrera, y el propio sistema en ámbitos sin conectividad, ¿no? Creo que algunos de esos temas se están superando en la norma que ha sido aprobada el día de ayer y que yo he tomado esta infografía que ha publicado el Minedu para plantear rápidamente pues, cuáles son esos principales cambios en la norma, precisando que este ajuste, la 458, es solamente para lo que queda de este 2021, es decir, para lo que queda de diciembre. La forma en que retornemos en marzo o antes, en el 2022, va a estar en el marco de la norma del año escolar que se aprueba todos los años, ¿no? Entonces, estos ajustes, otra vez, son solo para lo que queda en este 2021. Y básicamente son cuatro puntos que los resume bien la infografía, ¿no? La primera es que se ha establecido que son los gobiernos regionales los que tienen que, en el más breve plazo posible, aprobar cronogramas de retorno de todas sus habilitadas. Es decir, ya no hay esta situación de que la habilitada tiene que cumplir una serie de requisitos para ser declarada apta y luego recién retornar. Con la modificación, todas las habilitadas tienen que plantear ya su cronograma de retorno y obviamente ello implica garantizar las condiciones de bioseguridad y la voluntariedad, que es otro punto importante, se traslada solo a las familias. Eso quiere decir que para el sector educación, para docentes, directivos, especialistas de UGEL, autoridades regionales, el retorno pasa a ser obligatorio en todas las instituciones habilitadas, ¿no?
esperemos que se publiquen lo más pronto posible estos cronogramas. Se define además el grupo prioritario, ¿no? Peggy ya nos comentaba lo que en Fe y Alegría han venido priorizando, y efectivamente el Ministerio recomienda para la priorización, si el espacio y el aforo no es suficiente, si no pueden garantizar el retorno de toda la población estudiantil, prioricemos primera infancia, 3, 4, 5 años en inicial, primero, segundo y cuarto grado de primaria, y quinto de secundaria, y obviamente sus equivalentes en la básica alternativa, ¿no? Y si la escuela no tiene posibilidades para recibir a estos grados que estamos priorizando, si tenemos que priorizar a uno de ellos, el Minedu desde la Rectoría señala y sugiere priorizar al quinto de secundaria, a la promoción, ¿no? Quien además ha estado casi 2 años en educación remota y necesita reforzar aprendizajes en este último tiempo que queda, y seguramente ampliar algo hacia enero, febrero, ¿no? Y obviamente también tener en cuenta los estudiantes que han tenido problemas de conexión por internet o que han visto interrumpidos los servicios, lo que se llama deserción, ¿no? Que ya PI también nos ha comentado al respecto. Entonces, creo que estos elementos van a colaborar. ¿Cuál es el otro punto que se incorpora y que Ana nos traía ya casi del futuro, estas mejoras en los protocolos? Es que ya no se va a pedir protector facial, ya no se va a pedir desinfección al entrar a la escuela, ni medida de temperatura. El distanciamiento se ha reducido de 2 metros a 1,5 metros. Aquí hay cierto debate porque la evidencia internacional, las recomendaciones de UNICEF y UNESCO y la propia experiencia que nos comentaba Ana en España ya no están contemplando el distanciamiento o lo han reducido a 1 metro, ¿no? Aquí el MINSA todavía ha sugerido mantener el 1,5, ¿no? Yo lo puedo decir como usuario directo porque en estos momentos me encuentro en Madrid, en España, y mi hijo pequeño de 4 años está yendo a la escuela, y es como nos comenta Ana, y sí, efectivamente se ve una gestión una gestión escolar cumpliendo los protocolos y bastante cerca de las familias para ello, ¿no? Así que felicitar también el esfuerzo de aquí de las autoridades españolas, y hay bastante que aprender también. Obviamente son condiciones distintas, pero hay mucho que aprender y retroalimentar entre distintas experiencias, ¿no? Entonces, ese es el otro tema clave, ¿no? La actualización de los protocolos. Y yo creo que esta actualización va a permitir que se flexibilice mucho más y que podamos cumplir con el retorno de por lo menos todas las habilitadas según los cronogramas que tienen que aprobar los gobiernos regionales, ¿no? Ahora, para marzo, y tomando en cuenta esto, que va a tener además mucho que ver con ámbito urbano, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para el marco normativo pensando en marzo, ¿no? Creo que hay que hacer explícito que el retorno es obligatorio, salvo algunas excepcionalidades. Hay que trabajar programación, preparación docente, cómo se va a programar el próximo año, cómo vamos a recibir a los estudiantes. Va a haber evaluación diagnóstica, se va a utilizar carpeta de recuperación, qué enfoques del currículo o competencias del currículo se van a priorizar, en fin. Hay que obviamente asegurar condiciones de infraestructura, acondicionamiento y bioseguridad. Me preguntaban cómo iba la ejecución de recursos. Vamos a un 60% de adquisición de kits, a un 90% de mantenimiento. Hay todavía un trecho para poder ejecutar todos los recursos para dejar lo mejor posible las escuelas. Yo sé que hay muchas deficiencias nuevamente, la brecha de infraestructura es grande, pero hay un tramo para poder garantizar condiciones mínimas y seguras para el retorno, ¿no? Hay que pensar, sobre todo en ámbitos urbanos, soluciones para transporte escolar. Si bien el transporte no es un factor, no hay evidencia de que sea un factor de contagio, evidentemente, y dado que todavía está haciendo frío, puede ser un espacio sin ventilación, puede ser un espacio riesgoso. Entonces, hay que trabajar de la mano con las municipalidades y con el MTC, con la ATU, para ver
se pueden organizar algunas rutas específicas en función de los horarios que se establezcan por distritos, ¿no? Hay que pensar una solución innovadora para el tema del transporte escolar y de docentes. Ámbitos urbanos en Lima o en grandes ciudades urbanas se caracterizan porque los estudiantes y los docentes se desplazan mucho de sus barrios a la escuela, ¿no? Y eso me va a permitir también hablar luego de un desafío importante que además lo veo aquí en España y que creo que hay que apostar por ello. Y también creo que revisar los protocolos, ¿no? Este tema del distanciamiento, hay que seguir pensando a ver si se mantiene el 1.5, podría dejarse de lado. Ojo, la presencialidad con la norma que se ha aprobado ayer está permitida para poder ir todos los días, pero máximo 4 horas diarias. El MINSA se ha puesto duro en ese punto también. Hay que revisar eso, el próximo año deberíamos retornar ya en horario completo, revisando aforos, este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿hacia dónde deberíamos plantear también algunos desafíos de lo que ha sido Aprendo en Comunidad y el retorno, ¿no? Hay que pensar en producción y construcción de espacio público educador y saludable, ¿no? Romper estos muros y barreras entre escuelas y comunidad, ¿no? Hay un artículo que se publicó hace poco en Educación, se llama De la calle al cole y del cole a la calle. Y nos habla de estas experiencias que pueden ver en las fotos de cómo los colegios, y aquí estamos viendo ámbitos periurbanos de Lima, están rodeados de estos muros que en algunos casos los aíslan del barrio, ¿no? Por temas de seguridad, por distintos temas, los aíslan y terminan desconectándose de la dinámica comunitaria. Y cómo con algunas intervenciones urbanas de colectivos, de gobiernos locales, que derrumban el muro simbólica y metafóricamente y colocan una resbaladera, un juego, ese simple hecho puede conectar la escuela con la comunidad, ¿no? Y romper estos muros y como decir, conectar más la comunidad con la escuela, ¿no? Hay diversos colectivos, desde urbanistas, arquitectos, salubristas, comunitarios, sociólogos que están trabajando estos proyectos y que creo que en el marco de Aprendo en Comunidad y del retorno puede permitir avanzar en ello, ¿no? La generación y apropiación de espacio público seguro y de bienestar desde la comunidad, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos de estas lógicas que ya se están dando, como vemos aquí, ¿no? Integrar espacio público, aprovechar espacio público, la dinámica del juego. Francisco Tonucci nos habla muchísimo de la ciudad de los niños, ¿no? La ciudad educadora, para generar elementos que conecten la escuela, los servicios públicos con la comunidad. Pero también en este proceso de retorno hay que pensar ¿qué hacemos con el modelo pedagógico, ¿no? O los modelos. Yo no soy pedagogo, hay una discusión muy interesante al respecto, y Peggy nos adelantaba algo de ello, pero este desarrollo de competencias del currículo nacional, ¿cómo lo vamos a trabajar en el post-pandemia, ¿no? Cómo incorporamos estos aprendizajes comunitarios o lo que hemos aprendido en conjunto en estos 2 años de confinamiento y de educación remota con proyectos de innovación, de creación, de adaptación de distintos modelos pedagógicos en este nuevo contexto, ¿no? La lógica de proyectos, la educación híbrida, se está hablando mucho, cómo la educación remota llega para quedarse y se combina con la presencialidad y la semipresencialidad. Ahí hay una caja grande de discusión que hay que seguir avanzando. Ahí sobre todo tengo preguntas más que respuestas, ¿no? Pero un último punto, y con esto cierro, es que creo que una reforma clave, y digamos, la veo aquí en España y hemos estado trabajando en el ministerio para ello, es que hay que replantear la organización de los servicios educativos en el marco de procesos de planificación y ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy nuestros servicios educativos, nuestras instituciones educativas están muy dispersas y fragmentadas en el territorio, ¿no? Tenemos comunidades que no y ubicación de las instituciones que no garantizan trayectoria, ¿no? En una comunidad o en un barrio, un inicial, para ir a la primaria tienes que atravesar 3 barrios o ir a otra comunidad. Y luego si quieres una secundaria, de repente no está cerca o de repente tienes concentradas muchas instituciones educativas. Entonces, no hay una lógica de planificación territorial en cómo tenemos organizado el servicio educativo.
Y eso es un factor para que en ámbitos urbanos haya tanto desplazamiento de barrio a la institución educativa, ¿no? Ana lo sabrá. Aquí en España en general hay una lógica de la escuela del barrio, ¿no? Y a la escuela del barrio, todo el barrio lleva a sus hijos, son escuelas públicas y uno camina no más de 4 o 5 cuadras para llegar a la escuela. Esa reforma de cómo planteamos instituciones educativas con criterios de cercanía, de trayectoria educativa, en lógicas de planificación territorial, creo que es clave, pero no solo organizar los servicios educativos, ¿no? Sino que tenemos que avanzar en una lógica de planificación de los servicios públicos en general, ¿no? Que puedan conectar educación con servicios de salud, con el tambo, con el local comunal, ¿no? Pensar núcleos urbanos y rurales con plataformas de servicios integradas según demanda y pertinencia cultural. Los tambos, por ejemplo, son una apuesta en ese sentido, ¿no? Plataformas públicas físicas, estables, que brindan servicios integrados, pero que tienen que conectarse aún más con la dinámica territorial. Entonces, esta creo que es una reforma clave, se ha avanzado desde el ministerio en ese sentido, y creo que hay que seguir avanzando en esa lógica, ¿no? Yo me quedo con esto, con estas ideas innovadoras de experiencias que ya se están haciendo aquí, y esperando que este debate y que la modificación de la norma y que el nuevo escenario y que las condiciones epidemiológicas sigan mejorando para poder tener un retorno seguro, urgente y descentralizado este año y preparar todas las condiciones para el 2022. Aquí me quedo y agradeciendo nuevamente el espacio y la oportunidad y atento a cualquier otra consulta, Ander. Gracias. Gracias a toda la mesa. Muchas gracias, José Carlos. Gracias por todas estas ideas, todos los desafíos que nos has comentado, pero también todas las ideas que lanzas hacia el futuro, ¿no? Que yo creo que son cosas que sí que tenemos que ir apuntando desde el ámbito educativo, y también yo creo que desde la academia son elementos que tenemos que estar poniendo bastante atención, ¿no? Muchas gracias. Pasamos ahora a la segunda ronda entonces de Ana. Adelante, Ana. Muy bien. Bueno, por seguir un poco el hilo conductor y así os hacéis un poco cargo, respecto a esas medidas que he contado antes, de que se pusieron sin estar vacunados, repito, porque eso me parece bastante importante. Fijaros, he recogido testimonios de distintos docentes y un poco llegan a la misma conclusión. Esperar que me he puesto la pantalla ahora. Y entonces consideran que las medidas que fueron efectivas, las he puesto aquí un poco, ¿no? Pues estar menos en clase, poder contratar a más docentes y estar en situación de desdobles en numerosas clases. Luego, una medida que también ha sido muy efectiva es que tanto el alumnado o el profesorado de riesgo, por ejemplo, pues las personas con dificultad visual que tenían que tocar todo, o profesores de una obesidad importante con problemas respiratorios, recibían las clases telemáticamente o las daban telemáticamente, no han ido a los centros. Esas clases burbuja, de manera que los niños se sentaban también de manera fija, y si uno daba positivo se sabía, estaba muy controlado con quién había estado los niños, con lo cual se aislaba solamente esos 4 niños, y eso también ha sido una medida muy eficaz. El frío que han pasado, y siempre con abrigo durante todo el año, porque pues hombre, aquí vamos en invierno y todo abierto, porque es que siempre estaba todo abierto, pues pero claro, la mascarilla ha preservado de las gripes. Entonces realmente ahora lo que se plantea es que todo el mundo quiere ir con mascarilla para no ni siquiera enfriarse. Tiene gracia, ¿no? Luego otra medida muy interesante ha sido esta, que es no usar materiales compartidos, ni libros ni lápices, que son primarias, muy común, ¿no? Donde me he olvidado el lápiz, me he olvidado la goma. Pues cuando eso sucedía, el lápiz que se usaba se dejaba en una caja de desinfección, ya no se volvía a tocar, se desinfectaba al acabar las clases,
hasta el día siguiente. No se ha utilizado ningún tipo ni de balones, por supuesto, no se podía jugar, han sido recreos en ese sentido de diálogo más que de un juego de movimiento. Lo mismo en las clases de educación física, no han sido, en ese sentido se ha cuidado mucho. Las reuniones, las familias no han entrado a los colegios, tampoco las reuniones de los docentes han sido presenciales, aunque las clases lo hayan sido, todo a través de videoconferencia. Y luego las familias tenían que firmar un documento en el que se corresponsabilizaban con que si consideraban que su hijo podía parecer que tenía algún síntoma, se comprometían a quedarse en casa y a hacer una prueba PCR hasta que no se supiera si sí o si no se iba al colegio. O sea, siempre ante cualquier duda el niño o el docente se quedaba en casa, porque esto también servía para los docentes. Bueno, pues aún así, quiero decir, se han encontrado a la vuelta, pues también otras experiencias no tan positivas, ¿no? Pues por ejemplo, colegios urbanos donde el grado de aseptismo es importante por el tipo de población en el que vive en ese barrio. Pues nos hemos encontrado con niños este curso con 2 años sin escolarizar, porque en infantil no han asistido porque ese tipo de población no suele acudir porque no es obligatoria, y si en todo primero han estado sin acudir al centro, y ahora en segundo, pues a veces nos encontrábamos que el primer trimestre tampoco habían acudido, con lo cual llevaban más de un año con retraso en poder leer y escribir, ¿no? O sea, situaciones, y como he dicho antes también, todas las personas con dificultades especiales, bueno, pues ha habido que afrontar esas situaciones, ¿no? Luego cuento un poco cómo se ha hecho. Y luego también los docentes, así con los que he contactado, han puesto de manifiesto que lo que se han encontrado con un alumnado con muchas horas de tecnología, que os ha pasado una factura también importante de atención y de también socioemocional. Y también una parte que ha sido muy positiva, que ha sido comunicación padre-docente, pero casi ahora que se ha vuelto a la presencialidad, se han pasado por otro extremo y no se encuentra el término medio y los docentes están estresados, ¿no? Esta situación es un poco así. Los docentes también se quejan un poco con que las medidas adoptadas por el gobierno han sido en muchos momentos contradictorias, por un poco lo que he dicho antes, porque no se podía respetar la distancia de seguridad en las clases, pero sin embargo el recreo había que hacerlo. Se exigía un montón de cosas a los centros que luego no se exigían fuera de los centros en la sociedad civil, y entonces era como nosotros nos estamos esforzando mucho, y de hecho se ha notado lo positivo que ha sido, que no se han contagiado en los centros, pero se requería, ¿no?, ir acompañado por el mismo esfuerzo en el resto de los ámbitos. ¿Cómo se ha subsanado? Claro, es un poco diferente la situación española a la peruana, porque en nuestro caso ese confinamiento tan fuerte, ¿no?, fue solamente un trimestre, con lo cual la manera de recuperarlo ha sido un poco más rápido, porque lo que hicieron casi todos los centros fue esto. De una manera individualizada, se hizo unas tablas a final de curso donde se vieron los contenidos no trabajados o los trabajados insuficientemente bien por situación de que los padres no pudieron apoyar, o por falta de tecnología, por las distintas causas que hemos nombrado. Y todo eso se dio en el primer trimestre del siguiente curso, antes de empezar con los contenidos curriculares propios del curso. También les pregunté un poco si ese uso de la tecnología durante el confinamiento había servido para un avance del uso de la tecnología en el aula ya presencial, y sí que se ha notado en cuanto a que ya utilizan las plataformas de una manera y con una soltura bastante distinta. Algunas reflexiones sobre esta situación.
Una clara es lo imprescindible que es el profesorado. La tecnología ayuda, pero todos lo tenemos claro, pero es que es manifiesto a veces se tiene un punto idealizado en ese, a la vez que, luego lo voy a explicar, pero a la vez es importante la tecnología para ese aprendizaje autónomo. Una cosa no quita la otra, pero es la labor docente que duda cabe, ¿no? Imprescindible. Todo el temor de los docentes es verdad que hay que contenerlo, pero me parece que el año de la experiencia de tan positiva de los centros ha quitado mucho. Tengo que decir que, por ejemplo, con lo que ha contado José Carlos, el traslado, en este primer año sin vacunación, el traslado a los centros educativos no era en autobús, no era en transporte público. La gente, es verdad que, como ha comentado José Carlos, las escuelas están cerca de tu barrio, o sea, cerca de casa, y es otra situación. Pero si no lo tenías cerca, la gente tenía que ir en coche, porque el transporte público en general, ni en la sociedad civil ni a los centros educativos en general. Este año es diferente, ¿eh? ¿Cómo ha sido diferente este curso? Que ya la población general ha estado vacunada al 70%, pero los adolescentes, quiero decir, los niños y adolescentes, los niños no vacunados y los adolescentes solamente el 17%, que tampoco es que sea un gran porcentaje. ¿Qué ha sucedido? Pues hemos vuelto prácticamente a la normalidad tanto en Racho, es decir, ya no ha habido desdobles, ha habido muchas quejas de los padres por este motivo, porque claro, tenerlos sin vacunar y volver a las mismas, y la distancia de seguridad de hecho ha disminuido dentro de las aulas, todo lo demás se ha mantenido. Los fondos públicos han ido un poco más hacia la digitalización y al apoyo educativo de los que han sido más vulnerables, ¿no? Durante el año anterior de presencialidad. ¿Qué desafíos nos planteamos? Pues en esto tengo que decir que hemos coincidido bastante con lo que ha explicado José Carlos, porque realmente ha supuesto un punto de inflexión, ha hecho repensar mucho a los docentes y como ha sido tanto desafío en tan poco tiempo, la idea general se ve como una oportunidad, más que como un cansancio, pero apetecible, diría yo, en general, puedo decir así, si se puede, ¿no? Y los retos que nos planteamos o que aquí se perciben y que están en las mentes de los docentes, está por supuesto el reto tecnológico, ¿no? visto lo sucedido, pero con esa idea de que aunque hay que transformar digitalmente a los centros, y por supuesto que hay que apostar por nuevos entornos de aprendizaje y luego conectando con lo que ha dicho de apertura a la comunidad, como aquí se plantea, luego lo explico un poquito, pero claramente la presencialidad y la socialización es necesaria, pero vamos, 100%, ¿no? Y también se plantea la demasiada exposición a las pantallas. Aquí hay ese debate entre la tecnología que es necesaria para esa personalización de la enseñanza y que tanto puede ayudar a que cada niño dé todo lo de sí y cómo equilibrarlo con la exposición a las pantallas. Bueno, solamente nombrar las plataformas gratuitas que muchos centros han utilizado aquí en España y que no quiero dejar de nombrar que junto a esa transformación digital aquí se empieza, ¿no? como a plantearse, a sistematizar de una manera importante cómo hacer un uso saludable de las nuevas tecnologías y no enseñar solo el uso instrumental de la tecnología, sino que tiene que ir acompañada esa competencia digital de toda esta faceta para saber convivir y para saber y que sea beneficiosa de verdad. Junto a eso, el
El reto metodológico está presente y aunque las metodologías activas, especialmente el Flash Classroom, no ha sido la estrella durante el confinamiento, sí que se plantea que hace falta esa nueva versión de realmente hacer protagonista al alumnado a través de este reto metodológico, que hay muchas y muy diversas. Y todavía en España, aunque se han dado muchos pasos en esto, en general, ya antes de la pandemia, pero queda mucho por hacer en este sentido, porque cambia la mirada hacia ese aprendizaje competencial del que se hablaba antes. Y ese cambio metodológico y apertura a la comunidad, aparte de que el mundo entra en el aula por la tecnología o por la cantidad de metodologías que hace que se investigue hacia afuera y hacia el mundo real, también se plantea como unas zonas, como hacer del aula espacios muy flexibles donde el mundo entra dentro del aula, pero por esa capacidad de interacción con lo que sucede, de proyectos, de retos, de buscar soluciones a lo que sucede, ¿no? de intercambio de ideas entre el alumnado. Entonces se plantea un aula de este estilo, ¿no? Vamos hacia ahí, donde el espacio es flexible en cuanto a que el alumnado genera conocimiento, ¿no? con todas estas nuevas metodologías. El tercer reto que nos planteamos en España es el reajuste en contenidos. Se ha visto que hay que flexibilizar el currículum claramente, aunque aquí el currículum es por competencias, sigue el tirón potente de los contenidos y que hay que revisar todo eso mucho más para flexibilizar más, ir hacia ahí. Y lo mismo con la evaluación. Todavía, aunque lo mismo, ¿no? Está planteado en el currículum un modelo por competencias, pero todavía se califica, ¿no? Se evalúa más en función de los contenidos. Todo eso está encima de la mesa claramente y por acabar de integrar de verdad. Y por último, el reto de la educación emocional, que aunque se ha visto, es evidente que se ha visto que es una necesidad, está lo mismo sin integrar de una manera sistemática desde infantil hasta, ¿no? Como elemento transversal y que realmente hace, todo el mundo es unánime, pero hace falta integrarla y tener a los docentes preparados para poder enseñarla, porque todavía esto no sucede, ¿no? De una manera general. Y yo creo que quería acabar con esta frase porque me parece que nada es fácil, ¿no? Cuando hablamos en temas educativos, pero que realmente las personas lo podemos hacer muy fácil si hacemos, ¿no? Que realmente hagamos crecer a cada persona poniendo todo lo que podemos poner de nuestra parte. Bueno, pues nada, hasta aquí. Muchas gracias, Ana, por todas estas ideas que nos has puesto, todos los retos que tenemos ahora delante, no solamente en la vuelta a lo presencial, sino en lo que viene después, y todas estas cosas tan importantes como la educación emocional, ¿no? Ayer precisamente conversábamos con UNESCO y con compañeros de la PUC las dificultades que están enfrentando los docentes y hay que poner el foco también en las dificultades emocionales que están atravesando nuestros estudiantes, ¿no? Y sus familias, porque ha sido un shock muy fuerte para muchos de ellos y más en su corta vida. Y bueno, también gracias por esta última frase porque la verdad es que me ha encantado. Pasamos ahora a Severo para que siga profundizando un poquito en estas ideas. Adelante, Severo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir presentando algunas experiencias que contamos a nivel de la UGEL San Román, en la región Puno. ¿Cómo se ha venido desarrollando el proceso de retorno 2021, ¿no? Es importante ver aquí también el aspecto normativo que ya se ha hecho bastante referencia. Nosotros a nivel de las instituciones educativas hemos venido nosotros difundiendo, compartiendo la información, realizando grupos de trabajo, ya sea a nivel de la dirección regional, también a nivel del ministerio,
se ha difundido bastante esta norma porque si no hay muy buena información, los directores, los docentes o los padres de familia tienen mucha dificultad. Entonces eso ya es importante, ¿no? De poder difundir esta normatividad en el presente año, ¿no? La resolución ministerial 121-2021, Ministerio de Educación, y también alguna modificatoria que ha tenido la 199 y la 273, ¿no? Sobre la excepción para la continuidad del servicio semipresencial, en la excepción ¿no? Excepción no habilitados, también hubo bastante demanda en este caso, ¿no? También la norma técnica del sector salud era importante porque si nosotros no vamos a la fuente oficial, muchas veces ¿no? A los padres de familia o la comunidad en general tiene muchas dificultades. Ahí está la resolución ministerial 218-2021, Ministerio de Salud. Trabajo de los profesores y auxiliares de educación frente al brote del COVID-19. Aquí hemos visto también nosotros, ¿no? Esta resolución viceministerial de 155, que los maestros han hecho una gran reinvención en sus trabajos. Realmente se ha visto. Hemos tenido nosotros grandes brechas de que muchos docentes no manejaban, ¿no? Las herramientas tecnológicas. Para ello se ha ido organizando de a poco con profesionales, grupos de trabajo. Ya esta brecha se ha ido cerrando ya de poco. Pero aún todavía existe, ¿no? Grupos de maestros que todavía tienen dificultades, porque esto va a repercutir definitivamente en los procesos pedagógicos, ¿no? Que el docente tiene que interactuar, tiene que desarrollar. Ahora también sobre los lineamientos de aprendo en casa, aprendo en la escuela y aprendo en comunidad. Ya como ha hecho referencia también José Carlos, creo que es importante antes de ir a las aulas, tener una experiencia se aprende en comunidad, es decir, espacios de socialización. Hemos tenido nosotros estas experiencias, ¿no? De que el estudiante después de este confinamiento, ¿no? Tuvo muchos problemas serios en la parte socioemocional. Entonces, este aprender en casa ha ido resolviendo esta problemática, ¿no? De espacios donde los estudiantes se han socializado, sobre todo en los sectores rurales donde no hay mucho problema, ¿no? De distanciamiento, etcétera. Entonces creo que también se ha ido trabajando, ¿no? En este aspecto. Ahora que también tenemos la resolución ministerial 455, que ya bastante lo ha explicado José Carlos, y creo que es importante ahora precisar, ¿no? De cómo vamos a seguir nosotros implementando para este retorno 2022, porque la demanda, ¿no? Yo veo que hay una exigencia, una gran demanda de los padres de familia que retornen de una vez los maestros, ¿no? Que nuestros estudiantes, que la educación presencial no es igual que la educación a distancia, una educación remota, no es definitivamente, esto es importante. Todo esto se ha venido notando porque hubo bastante problemas en el aspecto de conectividad. No solamente, sino también no hubo pues realmente internet en muchas zonas, no llegaba tampoco no, radio ni televisión, menos web. Entonces, toda esta problemática hemos ido nosotros haciendo alianzas estratégicas con las municipalidades distritales, provincial. Yo agradezco la gran predisposición que tienen algunas autoridades, ¿no? De que ellos han ido dotando, sobre todo a las poblaciones, de estudiantes que no cuentan con recursos económicos, ¿no? Entonces creo que eso es importante también. Ahora las condiciones de reapertura también están en la 455 y que se está priorizando. Sobre todo aquí la preocupación es de los estudiantes de primer grado de primaria, porque ellos están iniciándose en la alfabetización inicial, entonces no es lo mismo, ¿no? Y también se ha visto en los estudiantes que están egresando de sexto de primaria al primer grado de secundaria y los que egresan de quinto año de educación secundaria. ¿Cómo es que están yendo a educación superior? Hay testimonio de un padre de familia que decía, yo quisiera que mi hijo repita de año. Se quedó en tercero, yo quisiera que vuelva a cuarto, no quisiera que vaya a la universidad. ¿Por qué? Porque
no ha tenido suficiente avance en sus aprendizajes, ¿no? Son experiencias que se ha ido dando, pero sin embargo creo que ya la norma está señalando de que habrá también cuadernos de recuperación en los meses de enero y febrero, porque están establecidas las competencias mínimas. Entonces es un trabajo bastante arduo que tiene que hacer cada institución, cada docente. Ya estamos culminando el año escolar, en la que tenemos que nosotros ver estudiantes cuántos realmente no lograron las competencias mínimas. Y entonces, para ellos, ¿qué acciones va a ir tomando el Ministerio de Educación? No solamente las direcciones regionales, también como UGEL, vamos a ir movilizando seguramente muchos aspectos, ¿no? Para que podamos garantizar que estos estudiantes tengan continuidad en sus aprendizajes. Y el otro tema que hemos tenido también es que el tema de reinserción y continuidad educativa. Las instituciones educativas han emitido por web, también por las redes sociales, por las emisoras, estudiante retorna, no tiene que continuar, te esperan tus compañeros, etcétera. Este es un tema importante que se ha ido, esta movilización provincial, ¿no? Para la reinserción y la continuidad de los aprendizajes, ¿no? Es una experiencia importante que se ha tenido también. Ahora, estos procesos, estos pasos para el retorno, ahora que está un poco mucho más claro, sobre todo en el paso 2, ¿no? Que ya está señalando con bastante claridad la resolución ministerial 455. Aquí yo quisiera destacar algo, ¿no? Algo importante con respecto a las condiciones de bioseguridad. Nosotros, el equipo de gestión pedagógica, seguramente lo están haciendo, hay muchas UGELs a nivel nacional también, ¿no? Visitamos a las instituciones educativas y nos encontramos con experiencias diversas. Uno de ellos es que si uno ingresa a la institución educativa, ¿no? Y nadie te dice nada, nadie, ¿no? Observa todas las condiciones de bioseguridad. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que ¿cómo nosotros vamos a esperar a esa nueva escuela, ¿no? Esta nueva convivencia, este contexto tan complejo que vivimos, yo creo que debemos ir modificando, ¿no? Muchos aspectos para que ese estudiante que en el mes de marzo del año 2022 retorne a su institución educativa, tiene que encontrar una escuela nueva, ¿no? Y para que esto suceda, tenemos que ir movilizando muchos aspectos. El aspecto de la información, el aspecto de aspectos que tenemos que ver sobre temas de bioseguridad, las normas establecidas. Entonces, vemos también a nosotros instituciones educativas que están con problemas en el condicionamiento de sus aulas, ¿no? Eso tendríamos que ir coordinando con las municipalidades, con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Educación, ¿no? Para que también se pueda poner en condiciones. Si existen estas condiciones básicas y mínimas en el aula y a nivel de la institución educativa, yo pienso que sí, estamos en una muy buena dirección para poder recepcionar a los estudiantes a esta nueva escuela. Y también el plan de implementación, yo decía, todo esto se tiene que subir al SARES, es importante que tiene que registrarse, ¿no? Esta experiencia nosotros hemos ido trabajando con las instituciones, ya han asimilado, y por eso que tenemos ya cada día se van sumando instituciones. Es una experiencia para que el año 2022 no tengamos ya otras situaciones, sino ya en base a una experiencia interesante que hemos ido nosotros practicando, no van a tener mucho problema quizás para el año 2022, ¿no? Entonces, este retorno, el paso 5 que habla, se cumplió con todo lo que señala la normatividad, el colegio está apto, y ya para el año creo que ya es toda institución educativa habilitada, tiene que retornar, ¿no? Con algunas excepcionalidades que lo han mencionado también los ponentes, ¿no? Tenemos nosotros quizás desafíos, ¿no? De que tenemos instituciones educativas en medio rural, instituciones educativas también que tienen 3.500 estudiantes. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo organizar? Entonces, este retorno tiene que ver que cada institución educativa, de acuerdo a su necesidad, tiene que organizarse definitivamente en el marco de la normatividad, también en el marco de las coordinaciones que tienen que hacerse con las autoridades respectivas, y también que la UGEL, que podamos nosotros ser el soporte, ¿no? Para que las instituciones educativas no tengan ninguna dificultad. Hemos recepcionado nosotros
planes de retorno, pensaban que la institución, que la UGEL iba a darles pues los permisos correspondientes, ¿no? Entonces SADES es el que habilita, es el que da apto a las instituciones, lo que tienen que remitir ¿no? a la UGEL son ya el resultado del SADES, y nosotros vamos de cómo se implementa, vamos a hacer el soporte para que las instituciones educativas, ¿no?, cuiden la salud y la vida de todos los actores educativos, ¿no? Bueno, también creo que el aspecto comunicacional es importante. Ahí está el APP del cole, sigamos aprendiendo. Seguramente también hay algunas experiencias en cada una de las regiones. A nivel de la UGEL San Román, también nosotros tenemos una radio informativo, televisión educativa, para que podamos nosotros seguir informando, para que toda la población esté informada. Si es una población bien informada, va a actuar de manera muy responsable, ¿no? Hemos ido también monitoreando a las instituciones educativas. El aspecto de monitoreo sí permite recoger, ver in situ cómo se está implementando, cómo es ese retorno de los 37 instituciones educativas que tenemos a nivel de la UGEL San Román. Entonces recogemos nosotros y vamos nosotros también dando las sugerencias respectivas para que estas instituciones educativas pues no tengan dificultad, sino realmente sea un retorno seguro y flexible para el año 2022. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Estamos siempre prestos para poder atender algunas inquietudes quizás en este espacio. Muchas gracias, Ander. Muchas gracias, Severo, por compartir todas estas ideas y todos estos los avances y la situación que hay en la UGEL San Román, ¿no?, y en toda la región. Creo que también nos ayuda a dar una visión clara de las similitudes y de las diferencias que hay, ¿no?, entre a nivel nacional, a nivel regional y también con la exposición que nos ha hecho anteriormente Ana. Damos paso ahora a Peggy para que nos dé la contraparte también de cómo ha ido siendo todo este proceso en las instituciones educativas de Fe y Alegría. Muchas gracias, Peggy. Adelante. Sí, gracias, Sander. Bueno, en esta última parte queremos compartir con ustedes algunos de los desafíos que se nos presentan para el retorno a las aulas, ¿no? Y que, como les comentaba, esto recoge las opiniones de los distintos equipos directivos de nuestras instituciones educativas. Entonces, uno de los primeros desafíos que los directivos nos compartían es que hay toda esta necesidad de poder sensibilizar a la comunidad educativa para que se pueda retornar a las aulas, pero de manera tranquila y segura, ¿no? Entonces, en este sentido, se tiene que generar diferentes actividades o acciones que ayuden a poder concientizar y que todos seamos conscientes de que el retorno a clases es compromiso de todas las personas, ¿no? Como también nos lo señalaba Ana en la primera parte de su intervención, ¿no? Asimismo, también hay que trabajar con las familias, ¿no?, acerca de la importancia de la vacunación. Todavía nosotros tenemos muchas de nuestras familias de nuestros estudiantes que se resisten a la vacunación por distintas razones, ¿no? Del mismo modo, también va a ser necesario poder trabajar, negociar, sensibilizar a nuestros docentes, porque hay mucho temor de parte de ellos para retornar a clases. Y el principal temor es, como lo señalaba también José Carlos, es que nuestros docentes no viven dentro de la zona de influencia del centro educativo. Muchos de ellos se tienen que trasladar al colegio a través de transporte público. Entonces hay temor todavía de hacer uso de este servicio público para llegar a los colegios, ¿no? Caso contrario de nuestros estudiantes, que sí muchos viven alrededor de las instituciones educativas. Entonces ahí hay un trabajo fuerte con los docentes, de poder conversar, sensibilizarlos, entender también los diferentes casos que se están presentando con nuestros docentes, ¿no? Algunos que no van a poder regresar por motivos de salud, de edad también, muchos de ellos, ¿no? Asimismo, hay que
sensibilizar y hay que fortalecer permanentemente la práctica y el cuidado por todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Como decíamos, va a ser un trabajo permanente que hay que realizar no solamente con nuestros estudiantes, sino también con los maestros y con las familias, ¿no? Asimismo, también hay preocupación de parte de los equipos directivos de cómo se van a cubrir estas ausencias de docentes que aunque quieran no van a poder retornar, ¿no? a las aulas. Y por otro lado, también se van a tener que establecer medidas, acciones, protocolos de cómo ir monitoreando la salud de nuestros estudiantes en coordinación con los establecimientos de salud, ¿no? El siguiente desafío que también se presenta para nuestras instituciones educativas tiene que ver con todo lo que es la infraestructura, el acondicionamiento y las medidas de bioseguridad que se tienen que implementar, ¿no? Las instituciones de fe y alegría son instituciones públicas, por lo tanto también tienen las mismas dificultades que cualquier otro colegio público. En ese sentido, va a ser necesario poder terminar de acondicionar los diferentes ambientes, ¿no? Los espacios que existen, servicios higiénicos, por ejemplo, asegurarse que se cuente con agua potable. Hay muchas de nuestras instituciones educativas que no cuentan con agua potable, entonces hay que ver qué se puede hacer en esos casos, cómo poder agenciar de nuevos tanques de agua, o cómo facilitar ciertos mecanismos o herramientas como bombas para que en las pocas horas que llega el agua a esa zona se puedan habilitar y llenar los tanques. Asimismo, arreglar las aulas, las carpetas, las señalizaciones que estén claramente definidas, ¿no? Asegurar la ventilación y tener puertas, ventanas en buen estado, ¿no? Abiertas. De igual modo, también hay que cuidar muchísimo cómo va a ser el aforo dentro de las aulas, ¿no? Nuestras aulas en promedio tienen más o menos 30 estudiantes, pero también tenemos colegios que el promedio de estudiantes es de 40 por aula. Y más aún, el año pasado sabemos que hubo toda esta transitabilidad de colegios privados a escuelas públicas. Entonces, también nuestros colegios recibieron estudiantes de las escuelas privadas y eso ha generado un aumento de estudiantes. Entonces, en este caso, va a haber la necesidad de poder organizar nuevos horarios, ¿no? De trabajo con los docentes para poder atender a los distintos grupos, pero haciendo el desdoblamiento respectivo para que no tengamos este hacinamiento, ¿no? en nuestras aulas. Del mismo modo, también hay que fortalecer las gestiones con las UGELes para poder asegurar que el personal que apoya en el mantenimiento, en la limpieza de las aulas esté presente, ¿no? Muchos de nuestros colegios no cuentan, actualmente no tienen un personal contratado para que realicen este servicio, o el personal que ya es nombrado durante este tiempo de pandemia ha tenido licencia compensable. Entonces, también ahí hay que hacer las gestiones necesarias ante las autoridades para que este personal nombrado pueda retornar y ya se empiece con todo este acondicionamiento de los ambientes o poder contratar al personal necesario. Y en este sentido, también nuestras familias, padres, madres de familia, apoyan muchísimo en estas acciones de limpieza. Lo hacían antes de la pandemia, era una práctica muy común, es una práctica muy común en nuestras instituciones y ahora con mayor razón se van a tener que organizar con las familias para que ellos puedan apoyar también en estas acciones de limpieza y de bioseguridad, ¿no? Y por otro lado también ir fortaleciendo las alianzas con distintas organizaciones del territorio para poder prever estos apoyos en salud y también en la seguridad, ¿no? Que se necesita. El tercer desafío que se nos plantea también es todo lo que tiene que ver con la atención socioemocional y afectivo a nuestros estudiantes, docentes y directivos, ¿no? Entonces, aquí nosotros como instituciones de fe y alegría tenemos claramente que para nosotros lo central es la persona. Y en ese sentido
se está planteando que al retornar a las clases de manera presencial tiene que haber un periodo de transición para que se pueda acoger todas estas experiencias muy fuertes, muy dolorosas que nuestros estudiantes y las familias han tenido que vivir o que están viviendo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué acciones poder implementar de tal manera que nos permitan acoger estas vivencias y dar un soporte socioemocional, ¿no? Y aquí las actividades lúdicas van a ser sumamente fundamentales, ¿no? Cómo hacemos uso de todos los espacios abiertos, ventilados, que puedan existir en nuestra comunidad para realizar, por ejemplo, actividades de relajación, de arte, de música, de baile y de juegos, de tal manera que a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los mismos adultos nos permita poder comunicar estos sentimientos y estas emociones que están movilizándose, que las podamos comprender, que las podamos acoger y que las podamos gestionar, ¿no? También va a ser necesario poder establecer nuevos acuerdos, ¿no? Para una convivencia dentro de las escuelas, dentro de las aulas, ¿no? Con todos los protocolos de autocuidado y de un cuidado solidario, es decir, no solamente me cuido yo, sino también cómo yo contribuyo en el cuidado del otro, ¿no? Y en este sentido hay que conversarlo. Estas normas, estos acuerdos no pueden venir de arriba hacia abajo, sino si bien ya hay protocolos establecidos, va a ser necesario poderlos dialogar con los estudiantes de tal forma que ellos lo puedan comprender y se puedan apropiar de ellos, ¿no? Asimismo, como instituciones de fe y alegría, para nosotros también es sumamente importante todo el acompañamiento espiritual que se dan desde nuestra área de pastoral. Todas nuestras instituciones educativas tienen una comisión, un grupo de pastoral, y ya en todos estos 2 años de pandemia ha sido un gran soporte poder realizar actividades espirituales, digamos, de encuentro con el Señor en el cual creemos, que es fundamental para el movimiento de fe y alegría. Entonces, cómo continuar también con estas actividades de soporte espiritual, tanto para estudiantes, docentes y sus familias, ¿no? Y en este sentido hay que coordinar también con otras organizaciones del territorio para que entre todos podamos ver de qué manera podamos atender a las poblaciones de estos territorios y que seguramente se van a necesitar mucho apoyo, por ejemplo, de facultades de psicología o redes de salud o de otras organizaciones, de tal manera que entre todos podamos aportar para que la salud socioemocional de nuestros estudiantes se vea cada vez más fortalecida. Y el cuarto desafío que también se nos presenta, y no por mencionarlo al final es el menos importante, sino que es algo que quizás en estos 2 últimos años no se ha venido logrando como hubiésemos querido por todas las circunstancias que ya se han mencionado. Entonces, ¿cómo el retorno a la presencialidad va a ser una oportunidad para que poco a poco nuestros estudiantes vayan logrando y consolidando aprendizajes, ¿no? Como ya se decía, no va a ser posible trabajar con todas las competencias que nos plantea el currículo, pero sí quizás con aquellas que puedan habilitar o que puedan ser prioritarias para que luego ya se vayan desarrollando también las demás competencias. Y aquí coincido también con lo que Severo señalaba, ¿no? Que va a ser bien importante poder hacer algún proceso de evaluación inicial que nos permita de alguna manera aproximarnos a cómo está el estado de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? También va a ser necesario, y ya lo estamos haciendo junto con nuestros maestros, maestras, poder reflexionar acerca de aquellas prácticas pedagógicas que las hemos utilizado durante este periodo de pandemia y que nos han resultado y cuáles otras no, ¿no? Entonces, hacer esta reflexión pedagógica va a ser sumamente interesante y necesaria
para que de cara a la presencialidad, pero en un nuevo contexto, cuáles van a ser aquellas prácticas que nos van a ayudar a obtener mejores resultados, ¿no? Asimismo, también estos procesos o estas prácticas pedagógicas tienen que atender las necesidades de aprendizaje de los distintos estudiantes, de tal manera que todo lo que hagamos realmente pueda contribuir al desarrollo de sus capacidades y de sus competencias, ¿no? Asimismo, ya la tecnología, el uso de las herramientas digitales ha venido y, como dice, ha venido para quedarse. Entonces, también como a pesar de que tengamos actividades presenciales, semipresenciales, cómo vamos a incluir, vamos a seguir incluyendo y vamos a seguir fortaleciendo el uso de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Asimismo, otro de los desafíos para nosotros desde Fe y Alegría va a ser continuar con una de las estrategias que estamos dándole bastante impulso, que es los proyectos de aprendizaje, ¿no? Entonces, también tenemos que continuar con esta experiencia de los proyectos de aprendizaje, pero que respondan a situaciones propias del contexto. O sea, cómo a partir de también todo este contexto que estamos viviendo, podemos aprovechar todas las experiencias vividas o que están viviendo nuestros estudiantes, de tal manera que lo que se trabaje con los chicos sea significativo para ellos, que les haga sentido y que realmente sientan que lo que están aprendiendo les va a ser útil, ¿no? Entonces, cómo a través de los proyectos vamos articulando las distintas competencias, saberes que tienen los estudiantes y que podrían seguir desarrollando definitivamente, ¿no? Y aquí es importante, y lo voy a unir con una de las preguntas que nos planteaban por el chat, o sea, el uso de las metodologías activas, participativas, integrales es fundamental, ¿no? O sea, cómo podemos reemplazar todas estas metodologías mucho más tradicionales con las cuales nosotros hemos aprendido, mucho más bancarizadas, más segmentadas, memorísticas, las reemplazamos por metodologías mucho más activas, participativas, que realmente puedan contribuir a desarrollar toda la creatividad, la criticidad y la autonomía de nuestros estudiantes y en ejercicio pleno de su ciudadanía, ¿no? Asimismo, como ya se dijo, hay que priorizar también algunas de las competencias relacionadas a la comunicación, competencias relacionadas a la resolución de problemas, ¿no? Más allá de las matemáticas, ¿no? Cómo utilizando las distintas competencias soy capaz de resolver distintas situaciones, también competencias que nos ayuden a autorregular nuestras emociones y también competencias que nos ayuden a poder desarrollar nuestras competencias mucho más de investigación, de indagación, y que todas ellas puedan habilitar a nuestros estudiantes a un buen vivir, ¿no? Entonces, son desafíos que se nos plantean, seguramente hay muchísimos más, como los ha señalado José Carlos, Ana y Severo también, ¿no? Pero nosotros hemos querido puntualizar en estas 4 que recogen la experiencia y las preocupaciones de nuestras instituciones educativas. Entonces, Ander, muchísimas gracias por esta oportunidad que se nos presenta para Fe y Alegría, para compartir cómo vamos trabajando este tránsito hasta esta nueva presencialidad y este nuevo retorno a clases. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Peggy. Y bueno, quiero agradecer enormemente a todos los ponentes, a Peggy, a Severo, a Ana y a José Carlos, por todo el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Además tenemos a 2 de nuestros ponentes en España, que es mucho más tarde que acá en Perú, y no vamos a poder dar paso a las interesantes preguntas que nos han ido dejando Marco, Peralta y muchos otros compañeros y compañeras, ¿no? Vamos a tomar nota de ellas y veremos cómo podemos darle respuestas desde el propio observatorio en los próximos días. Una vez más, muchísimas gracias también por la participación a todos los espectadores, a nuestros ponentes, y no quiero terminar el webinar sin pedirles que nos sigan en redes sociales y lean lo que estamos publicando habitualmente. Muchísimas gracias
y muy buenas noches con todas y con todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, un gusto. Muchas Cuídense gracias. mucho. Muchas gracias, cuídense. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad?